Colombia hará parte de los 47 países que tienen decisiones en la ONU en materia de derechos humanos en el planeta. Colombia, según el diagnóstico de Human Rights Watch, es el país que más asesina a líderes y defensores de derechos humanos y tiene fallas estructurales en la formación de sus policías, pues no pueden considerarse aislados los 25 homicidios y 60 lesiones oculares que ocasionaron a manifestantes o transeúntes en el año pasado. Un duro informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia fue revelado hoy por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. El reclutamiento de niños, los confinamientos, asesinatos de líderes y control social están entre las grandes preocupaciones. Un duro informe. Human Rights Watch reporta en los primeros 3 meses de 2023 33 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. 12 casos en enero, 8 en febrero. Hoy en día es bastante común oír hablar sobre derechos humanos, pero usted, desde la comodidad de su casa, ¿sabe de qué le están hablando cuando le dicen derecho humano? Colombia es un país en donde la violencia está determinada por situaciones que son más profundas que las que puede abarcar un acuerdo de paz con las guerrillas. Seguimos. Yo quiero ser una docente militante, defensora de derechos humanos y no quiero que por eso me maten en unos años. Antes de comenzar a dar una definición concreta de lo que son los derechos humanos, es importante hacer un recorrido histórico sobre lo que son, fueron y serán los derechos humanos. Bien, es importante recalcar que al principio ni siquiera existían los derechos humanos. Todo se remonta al año 530, donde Ciro el Grande dio el primer paso y después de conquistar Babilonia, él decidió darle la libertad a todos los esclavos y les dio la opción, les dio la libertad, valga la redundancia, de que ellos escogieran su propia religión. Estos reglamentos o estos privilegios que les dio Ciro el Grande a esos esclavos, los pavimentaron en una piedra que parecía un tipo de rodillo. Este rodillo fue conocido como el rodillo de Ciro y ese fue el principio y el nacimiento de los derechos humanos. Esta idea se extendió rápidamente por toda Grecia, por India y hasta Roma. Ellos se dieron cuenta de que las personas seguían normas sin la necesidad de obligarlas o decirles qué era lo que tenían que hacer. A esto ellos lo llamaron o se le conoce como la ley natural. Vamos ahora a ver una línea del tiempo para resumir lo que pasó desde ese momento hasta el día de hoy con los derechos humanos. Bien, siguiendo con la línea del tiempo, esta ley natural, a pesar de que protegía y defendía ciertos derechos humanos, seguía siendo pisoteada por los de mayor poder. Tuvieron que pasar 1000 años para que en Inglaterra el rey aceptara que los derechos no podían ser invalidados por nadie, ni siquiera por él. Luego de esto, un grupo de rebeldes británicos se dio a la tarea de declarar su independencia. Los franceses siguieron con su propia revolución. En Francia, Napoleón Bonaparte se declaró emperador del mundo. Afortunadamente, lo derrotaron y lograron restaurar los derechos humanos en Europa. Es decir, que los derechos humanos solamente eran válidos para Europa. En esto apareció Mahatma Gandhi, que era un joven abogado, y él decía que todos los seres humanos habíamos nacido iguales, que éramos iguales y que por ende todos merecíamos los mismos derechos. Sin embargo, para que llegáramos a eso al día de hoy, tuvimos que pasar por 2 guerras mundiales. Hitler, que asesinó a más de 90 millones de personas, fue un momento épico, un momento donde la humanidad estuvo muy cerca de que los derechos humanos dejaran de existir, porque estaban siendo violentados en todos los aspectos que conocemos hasta el día de hoy.
Después de esto, de que pasara esto, los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. El propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y en el valor de la persona humana. Después de este mini recorrido por la historia de los derechos humanos, vamos a dar las definiciones de derechos humanos y las garantías que tienen estos. Bien, el darle una definición exacta a los derechos humanos es un poco complicado. ¿Por qué? Porque este término no admite una única respuesta. Las definiciones teóricas no son ni verdaderas ni falsas. Simplemente se pueden reputar más o menos útiles según su capacidad para explicar una realidad concreta. Los derechos son pretensiones o expectativas que un sujeto de manera fundada tiene de que otros sujetos hagan o dejen de hacer algo en relación con sus intereses o necesidades. En ese orden de ideas, los derechos humanos son los derechos que todos merecemos y tenemos por el simple hecho de ser humanos. La función de los derechos humanos es precisamente proteger o tutelar intereses o necesidades que se consideran relevantes. Pero ojo, no solamente existen derechos humanos. Y tenemos también la diferencia entre derecho y privilegio. Mientras un derecho comporta una expectativa tendencialmente generalizable, inclusiva, igualitaria, un privilegio comporta una pretensión tendencialmente restrictiva, excluyente y desigualitaria. Bien. Entonces, para atender un poco más el tema de los derechos nos los clasifican en ciertas categorías. Tenemos los derechos humanos y derechos no humanos, tenemos los derechos humanos y derechos ciudadanos y tenemos los derechos individuales y los derechos colectivos. Estos derechos tienen unas garantías establecidas, diferentes tipos de garantías. Tenemos garantías institucionales legislativas, garantías administrativas o garantías jurisdiccionales. También tenemos los DESC, que son los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Estos derechos están relacionados con todo lo básico al ser humano. El derecho a la vida, derecho al agua, derecho a una educación, derecho a una seguridad social. Todos estos derechos fueron establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al día de hoy tenemos 30 derechos universales, donde declaran cuáles son esos derechos y que todos absolutamente deben ser iguales para todos. En ese momento de ahí se forman dos pactos y después se unen esos dos pactos y digamos que después de un tiempo dan paso a la constitución política que hoy conocemos. Nos dicen que esos derechos se dividen en 3 generaciones. La primera generación nos dice que son los derechos civiles y políticos, los derechos fundamentales, y los encontramos en la Constitución del artículo 11 al 41. La segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, también los encontramos en la Constitución política. Y por último, los derechos de los pueblos, igualmente están establecidos en la Constitución política. Tenemos como seres humanos 2 derechos fundamentales, el derecho a la paz y el derecho a la vida. Después de ver esa transición que tuvieron que sufrir los derechos humanos para que hoy en día lleguemos a donde estamos, claramente fue un proceso supremamente complejo y delicado. Sin embargo, considero que si no hubiera pasado, no hubiéramos llegado hasta donde estamos. Y afortunadamente pasó para que hoy tengamos una reflexión y seamos individuos de pensamiento libre, que reconocemos que los derechos humanos no son solamente una lección de historia y no son palabras en un papel como lo están en la Constitución. No es un discurso que nos dicta o nos dice algún líder social. No. Son elecciones
que hacemos día a día como seres humanos. Bien, ahora vamos a pasar a hacer un estudio de caso y a escuchar las conclusiones del tema. Hola, mi nombre es María Villamizar y vamos a hablar de una noticia que fue publicada el 23 de mayo del 2024. Esta noticia ocurre en el Chocó y habla sobre cómo se puede vulnerar, una de las maneras de vulnerar el derecho a la educación. La noticia dice así: estudiantes en Chocó denunciaron que no pueden avanzar sus clases por la falta de profesores. Esta denuncia interpuesta por los estudiantes pone en alerta a las autoridades, teniendo en cuenta que se encuentran sin recibir sus clases por falta de profesores en sus diferentes asignaturas. Por causa de esta situación, ellos deciden salir a las calles a protestar y a exigir que se respete su derecho a la educación y que se complete el total de docentes en las instituciones. Fabián Tera, personero del colegio, con gran gravedad, decide en una entrevista enfatizar que los estudiantes, padres y cuidadores están preocupados frente a la falta de un cambio duradero, que a pesar de las promesas que han venido recibiendo por parte de Secretaría de Educación, no se les ha solucionado nada. Gina Real, que es funcionaria de la Secretaría de Educación, prometió que tendría docentes para la formación de los niños y adolescentes. Sin embargo, el problema es muy amplio y no se ha podido dar solución. Además, no es solo ahí, sino es en gran parte del departamento. Según Reales, actualmente faltan alrededor de 120 profesores en todo el Chocó, lo cual intensifica los problemas de cobertura y calidad educativa en áreas rurales. Con este panorama, la Secretaría de Educación está haciendo un estudio técnico de parámetros para definir la cantidad de docentes que se necesitan allí y que este problema deje como de suceder. La falta de docentes no solo es un problema a nivel educativo, ya que no pueden culminar ni llevar a cabo bien su proceso educativo, sino también presenta un problema de convivencia en los colegios, las instituciones que son unitarias, es decir, aquellas con las que puede funcionar con un solo docente, no pueden abrir, no han podido abrir en lo que lleva el año. No yéndonos tan lejos, a estas alturas de la vida, hay colegios aún acá en Bogotá donde les hace falta un docente, 2 docentes, donde solo son docentes del reemplazo, por lo tanto no se puede llevar un proceso satisfactorio, ya que cada profe lleva su dinámica diferente. Entonces, al momento de llegar y el estar cambiando, no se puede llevar un proceso desde el inicio, sino es un proceso con diferentes rotaciones que no permite un proceso de aprendizaje respetuoso con los estudiantes, con los docentes, y tampoco permite que un docente pueda llevar su proceso de una forma también satisfactoria. Mi nombre es Andrea Romero, voy a darles una breve conclusión entonces de lo que hemos venido hablando y un breve resumen sobre los derechos humanos y el derecho a la educación. Podemos decir entonces que desde un principio los seres humanos padecen de patrones arraigados a nuestra naturaleza, lo que se le conoce como ley natural, y de igual forma existe una tendencia a deshumanizar a través de los años a aquellas personas diferentes, ya sea de raza, de religión, de pensamiento, de cultura. Sin embargo, existen personas que alzan su voz y defienden sus derechos en diferentes culturas y ámbitos sociales, soñando con un mundo en donde todas las personas, independientemente de su pensamiento, puedan gozar de libertad y de convivir y respetarse mutuamente. A propósito del derecho a la educación, quiero dar un breve recorrido de lo que ha sido por la UNESCO, que es la entidad que lo protege. Desde 1948 se creó entonces la Declaración Universal y de Derechos Humanos. Desde el 2000 y el 2015 se implementó la educación para todos, donde 164 países se comprometieron a dar una educación básica a todos los niños y las niñas. Y entre el 2015 y el 2030, la Asamblea General de los Estados Unidos aprobó la Agenda para el Desarrollo Sostenible, donde está incluido claramente la educación, que es garantizarla, que sea de manera inclusiva, equitativa y de calidad.
Sin embargo, aunque haya esta serie de leyes y de proyectos sobre la educación, es muy difícil implementarlos, ya que a propósito del caso que expusimos sobre el territorio del Chocó, nos podemos dar cuenta que cuenta con unas problemáticas sociales y económicas que dificultan el traslado y la permanencia del docente, y en consecuencia el derecho a la educación se ve comprometido. Entonces, es necesario implementar unas medidas, aparte de las que ya están establecidas, que permitan la seguridad del personal docente y además garantizar una educación superior de calidad para los habitantes del Chocó, para que allí entonces pues también se puedan formar profesionales docentes y que pues de esta manera tampoco sea necesario tener que trasladarlos desde otra parte de Colombia, sino que vayan directamente pues desde su territorio y se formen en su territorio y den clase en su territorio.